Muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Y aunque la semana pasada tuve el privilegio de acompañarte en presencial, hoy nuevamente me dirijo a ti a través de video. Saludarte, animarte, porque falta solamente una semana para que hagamos nuestro traslado a nuestro nuevo local allá en Nova Cinema. Si no sabes de qué estoy hablando, acércate al equipo allá de Costa Rica. Ellos te van a contar un poquito más acerca de qué se trata este nuevo traslado y esta nueva oportunidad para impactar las vidas de otros. Volvemos a nuestro estudio de Marcos. Vamos a regresar a la historia donde Jesús nuevamente nos muestra a través de su ejemplo de servicio, de todo lo que está haciendo ahí, todo lo que está pasando, que es algo precioso. Hemos visto en Marcos capítulo 1 cómo repentinamente Jesús ha comenzado un ministerio muy fructífero en Galilea. Él ha ido a la sinagoga, luego ha ido a través de un proceso de enseñarle a sus discípulos cómo el legalismo, cómo él tiene una autoridad por encima de la ley. Y ahora estamos aterrizando nuevamente a un acontecimiento que nos va a enseñar algo muy profundo. Pero déjame comenzar esta mañana haciéndote la siguiente pregunta. Todos nosotros alguna vez nos hemos sentido ignorados o marginados en algún lugar. ¿No es así? ¿Alguna vez has sentido que no eres bienvenido? ¿Alguna vez has sentido que eres marginado o discriminado? Y la pregunta de esta mañana es, ¿has disfrutado estar en ese lugar? ¿Te ha gustado la sensación que adquiriste cuando sentiste que una puerta se cerró delante de ti? Yo sé que esto es pura retórica y seguramente tú dirás, de ninguna manera me gustó cómo me sentí. Ahora bien, ¿sabes cuál es el problema grande? Es que la religión, típicamente para nosotros los creyentes, ha sido un título estigmatizado, malentendido, históricamente mal ocupado para marginar, discriminar y finalmente destruir. En nuestros días incluso religioso se usa como un insulto, como algo peyorativo que alguien puede usar para decirte que eres un hipócrita o que de alguna manera eres algo negativo en la vida espiritual. Sin embargo, cuando vemos la escritura nos vamos a dar cuenta que la religión real, o por lo menos la religión verdadera que nos marca el libro santo de nuestro Dios, es algo más que un conjunto de reglas o es algo más que simplemente unos dogmas establecidos y cuadrados bajo los que yo me tengo que regir. Vamos a ver la definición bíblica de religión. Santiago 1:26 al 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Este es el concepto bíblico de la verdadera religión. Entonces, cuando vamos, y yo entiendo el contexto cultural que tenemos todos, cómo el mundo ha continuamente empujado un montón de conceptos contrarios al verdadero concepto bíblico de la religión, y ahora el mote queda bastante mal. Y a veces nuestras iglesias se vuelven lugares a donde el nuevo, a donde el inmaduro, a donde el inconverso no es bienvenido. Y como te dije en un principio, sentirse en un lugar que uno no encaja o llegar a tener esta sensación que uno no eres bienvenido allí, es una de las cosas que más aleja a aquellos que necesitan de Jesús de las iglesias que están puestas supuestamente para compartirles a Cristo. Hoy vamos a ver la historia de Jesús teniendo un momento de reflexión profunda en una acción puntual a donde él va a realizar un milagro. Pero quiero que te fijes mucho en la actitud que van a tener aquellos que presenciaron este milagro y cómo se perdieron el privilegio de ver a Jesús obrar en su plenitud, pero también de poder servir como un puente para que otros le alcancen. Yo te pido que ahí donde estás, vayas en tu Biblia a Marcos capítulo 3 y vamos a comenzar a estudiar qué fue lo que pasó ahí, qué fue lo que sucedió en este lugar. Ven a tu Biblia, Marcos capítulo 3, versículos del 1. Y hoy vamos a estudiar un pasaje muy corto en la Biblia, versículos del 1 al 6. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. ¿Ya lo tienes?
Vamos ahí. Yo creo que la pregunta que hoy vamos a responder para nosotros es cómo usar la religión para edificar. ¿Cómo usamos la verdadera religión para edificar a otros? Y vamos a aprender de este ejemplo. Venga a la Biblia, por favor. Marcos 3:1 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Tremendo lo que tienes ahí. Vamos a ir viendo que la primera cosa que nosotros podemos hacer para tener una religión realmente edificante es concentrarnos en la necesidad del mundo. Para tener una religión edificante, concéntrate en la necesidad del mundo. Hay un juego de circunstancias históricas que yo quisiera explicarte. Primero que nada, si tú te fijas ahí en el versículo 1 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. ¿Por qué dice otra vez? Bueno, si tú ves allá y recuerdas nuestra serie de Marcos, lo bueno de estudiar el libro en contexto y en orden es que puedes recordar que en Marcos capítulo 1, 21, tienes la historia de cómo él entra a una sinagoga a enseñar. Siempre Jesús busca compartir su palabra y su mensaje y en el camino se encuentra con una serie de obstáculos o de acontecimientos. En ese caso fue un endemoniado. El endemoniado salta y le dice que tienes conmigo. Tú recuerdas la historia. Él saca un demonio en ese momento y la gente comienza a sorprenderse de la autoridad con la que predica. Cómo él, además del mensaje novedoso y revelador que traía, acompaña este mensaje y acompaña el evangelio que está predicando con poder, con señales y con autoridad. Es tremendo cómo Jesús puede impactar la vida de las personas. Ahora vemos que Jesús vuelve a entrar a una sinagoga. En este momento, su objetivo era muy controversial. De hecho, en el anterior pasaje, si tú recuerdas, lo estudiamos con Daniel, él nos hablaba de cómo en este momento Jesús permite que sus discípulos arranquen espigas el día de reposo. Y termina el capítulo 2 con esta expresión de que el Señor Jesús es Señor del día de reposo. Que el día de reposo no está pensado para que los hombres lo guarden, sino que está pensado para cuidar del hombre. Es decir, el día de reposo no es la razón principal, sino que el hombre es la razón principal del día de reposo. Ahora otro día de reposo, en otro momento diferente, vuelve a entrar a la sinagoga. Seguramente, y aunque este pasaje no lo dice, los pasajes paralelos sí lo dicen, él va a comenzar a enseñar. Entonces, cuando tú tienes un proceso a donde Jesús va a una sinagoga, lleva como objetivo enseñar, pero en medio del proceso se vuelve a topar con otro obstáculo. Bueno, yo no le llamaría quizás un obstáculo, pero sí un pequeño inconveniente. Yo te pido que vayas ahí, en la segunda parte del versículo 1 dice, y había allí un hombre que tenía seca una mano. ¿A qué se refiere esto de una mano seca? Si tú ves en el original, la palabra se refiere a una extremidad que ha sido completamente deshidratada, que está completamente inútil, no se puede mover, no tiene los fluidos necesarios y es probablemente la marca de una enfermedad autoinmune o una enfermedad de circulación. Lo que hace finalmente es que el miembro de la persona termina completamente discapacitado. Una mano seca entonces hacía que su mano fuera una mano completamente inútil. Ahora bien, ¿cómo podemos traer esto a nuestra vida cotidiana? ¿Quién es este hombre? ¿A quién representa en la actualidad un hombre con una mano seca? Yo quiero proponerte que esto representa a lo que nosotros podremos llamar un creyente estancado. Un creyente que a pesar de ser alguien que ha sido lavado con la sangre de Jesús, tiene un problema, una lucha, algo que no le deja avanzar. Déjame explicarte. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahora, préstame tu mente en estos momentos. Una mano seca, una mano muerta, una mano inútil, representa un miembro que ha sido entregado al pecado.
El pecado es como una enfermedad. En muchas ocasiones vemos esta alegoría también. El pecado, algunos dicen que es como la lepra, algunos otros dicen que es una enfermedad mortal de la que contrajimos allá en Huerto del Edén y que nos sigue matando hasta ahora en nuestro tiempo. Este hombre tenía una mano seca, no era todo el cuerpo, no era una enfermedad globalizada, no era algo que afectara sistémicamente todo su organismo, era una mano. Era una parte de él que no funcionaba porque estaba inutilizada. Y si tú ves ahí, Romanos dice que nuestros miembros pueden estar entregados al pecado. Entonces, en este caso, el hombre de la mano seca representa a un creyente que tiene una lucha tan encarnizada con un pecado favorito, con un pecado enraizado que lo hace inútil en un área de su vida, lo hace estar discapacitado, no tiene la fuerza completa, no es un creyente funcional porque hay algo que lo impide. Hay un pecado que le detiene. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Jesús nos ayuda. En Mateo 18:8 también dice, por cuanto si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Un paréntesis. Cuando tú lees la Biblia y ves este tipo de lenguaje figurado, esa alegoría, no está siendo exactamente literal. O sea, no es que Jesús está diciendo, hermano, si usted tiene un problema con robar y su mano lo está llevando al infierno, quítesela. No está diciendo eso. De hecho, el problema no es nuestra mano, el problema está dentro de nosotros. El problema es nuestra propensión al pecado. Santiago lo llama concupiscencia y otras partes de la Biblia lo llaman un mal corazón que nos hace apartarnos del Dios vivo. Entonces, cuando estudiamos todo esto en contexto, nos damos cuenta de una cosa. El problema grande no son nuestros miembros, es nuestro corazón. ¿Qué está queriendo decir Jesús entonces en Mateo 18? Sigamos leyendo. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Hay una situación a donde si hay algo que nos lastra, si hay algo que nos está deteniendo, Jesús está diciendo, tienes que ser radical. Si hay una relación en tu vida que no te deja avanzar, que no te deja acercarte al Señor, que no te deja disfrutar de tu vida plena en Cristo, tienes que cortarla. Y ahí puedes poner cualquier cosa. Yo sé que todo el mundo está pensando, sí, yo no tengo otra mujer, no tengo un problema. Quizás tus amistades más profundas, tus confidentes son personas que te están llevando lejos del Señor. Quizás las voces que estás escuchando, los podcasts que escuchas o los blogs que lees o los artículos o tu estudio completo de tu carrera te está alejando paulatinamente del Señor. El Señor dice, esto que te aleja de mí, córtalo. Y entonces yo sé que quizás algunos dirán, ya ves mamá, ahí está, tengo que dejar la universidad. No me refiero a eso. Me estoy refiriendo que si hay algo que está calando profundo en tu mente, si hay algo que está haciendo un impedimento, es necesario eliminarlo. Este hombre con la mano seca no podía hacerlo. Es el ejemplo de un ser que lucha, pero lucha encarnizadamente contra su pecado, pero no logra avanzar. Es un pecado notorio, o sea, uno no puede esconder una mano sin que se vea raro. Entonces es algo que todo el mundo puede ver. Y llámese aquí, yo puedo poner algunos ejemplos quizás. Tú tienes algunos conocidos o has conocido a lo largo de la historia algunos creyentes que han luchado con alcoholismo. Es muy difícil de alguna manera disimular este problema. O un creyente que ha luchado con la suciedad de su boca, que le es difícil no hablar de manera soez. Entonces es algo que se nota. Los hermanos lo escuchan, es evidente, ven la mano seca. Pero entonces aquí, la pregunta de esta mañana no es si hay hermanos así en la congregación. Obviamente los hay. La pregunta es, ¿qué haces tú con esas personas? ¿Cuál es la reacción que tienes ante los débiles en la fe? ¿Cómo es que reaccionas ante aquellos que luchan y luchan con el pecado, pero no logran salir? Vamos a ver en nuestro pasaje qué está sucediendo. Versículo 2. Había un hombre que tenía seca una mano y los religiosos, los fariseos que estaban ahí, el pasaje no lo dice, pero los pasajes que son paralelos nos dicen, le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle.
Tienes un grupo de religiosos que están sentados observando el panorama, entendiendo que hay un hombre que tiene una dificultad, que está probablemente tratando de salir adelante en su vida, pero su único enfoque es ver cómo pueden acusar a Jesús. ¿Cómo pueden ver algo bueno sucediendo y poner su dedo en la llaga y decir, Él los sanó en un día de reposo, eso equivale a trabajar y por eso Jesús tiene que morir? Estaban colocando una trampa a Jesús. Y probablemente este hombre era un asiduo de la sinagoga, ya le conocían, quizás era el hermano, qué sé yo, Cristian, que ya conocían desde muchos años atrás y nadie había hecho nada para ayudarle, pero ahora lo están ocupando como un medio para poner una trampa a Jesús. Yo no sé qué tremendo lo que está pasando acá, porque ellos están viendo allí una oportunidad para ponerlo en evidencia. Jesús debía sanarlo. Ellos sabían que Jesús tiene un corazón que se inclina al servicio de la gente. Ese es el propósito de Marcos, mostrar a Jesús como un siervo. Y como él era un siervo, entonces este personaje se iba a sentir de alguna manera invitado a que Jesús le sanara. Ellos lo sabían. Jesús no se va a poder resistir que lo sane. Así que veamos, hoy es día de reposo, hoy no se tiene que trabajar, hoy Jesús no debería sanarlo. Esa es la conclusión legalista a la que estos personajes llegaron. Pero si somos completamente honestos y transparentes con ello, hay un problema todavía más de fondo allí. Y para eso, con mucho amor y con mucho respeto, te pido que vayas a tu Biblia y leamos un pasaje que quizás es uno de los pasajes más tristes, más duros, pero más puntuales acerca del estado espiritual de las personas. Yo te pido por favor que vayas a Isaías, capítulo 1, versículos del 13 al 18. Yo lo voy a leer lo más rápido que pueda, así que pon mucha atención si tú tienes tu Biblia ahí en tu celular o en tu mano. Yo te pido que vayas conmigo y que leamos juntos Isaías 1, del 13 al 18. Dice la Biblia: No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Y aquí está uno de los pasajes más conocidos y más recitados fuera de contexto por los creyentes. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero la condición en este pasaje es que antes de buscar restituir las cosas, antes de buscar estar a cuentas con Dios, mi corazón se vuelque hacia los demás. No importa cuántas fiestas yo celebre, no importa cuántos cultos yo haga, ni cuánto ofrende. Si mi religión está alejada de la necesidad del mundo, si yo no logro entender que allá afuera hay una cantidad increíble de personas que tienen corazones vacíos, que pueden tener mucha riqueza o pueden estar muy bien en la vida, pero dentro de sus corazones hay un hueco tremendo con la figura de Jesús que solamente el Evangelio va a poder llenar en su momento. Si yo cierro mi corazón a esa necesidad, no soy mejor que esos religiosos. Gente que ocupan la necesidad de las personas para su propio beneficio. Y ese es uno de los destinos más tristes. Tuviste en Isaías qué es lo que piensa el Señor de estas personas. Su religión, sus fiestas, sus asambleas, sus sacrificios, ya no los aguanto. Jesús dice: si tú no te fijas en la necesidad del mundo, si tú no ministras alrededor de los necesitados, y no estoy hablando solamente de los pobres, de los necesitados espiritualmente, esa religión no me sirve. Gálatas,
capítulo 5, 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y es que la religión puede estar en uno de dos extremos. O estamos en este proceso donde yo entiendo que la forma de vivir una vida justa no es guardar los 10 mandamientos como si fueran una prescripción de la vida justa y santa. Yo entiendo que ese es el estándar de Dios, pero es mucho más que eso. Es entender que la raíz del mandamiento es amar a nuestro prójimo. Si yo amo a mi hermano, no lo voy a matar. Si yo amo a mi hermano, no voy a decir falso testimonio contra él. Si yo amo a mi hermano, no voy a envidiar a su esposa ni ninguna de sus propiedades. Si yo amo a mi hermano, no voy a hurtar de él. No sé si logras ver. Uno puede cumplir la ley perfecta de Dios amando al prójimo. Pero ¿qué sucede cuando somos creyentes y no amamos a los demás? Bueno, la respuesta es muy simple. No estamos agradando a Dios. ¿Sabes cómo es? Es como tener el hospital más moderno del mundo, salas y tecnología de última generación. Tienes todo lo necesario para cuidar de la salud de la población, tienes suficiente aforo para atender ciudades enteras. La capital, ¿te imaginas? Levantan un hospital en San José capaz de atender a todos los enfermos necesarios, pero hay una sola condición para entrar a este hospital. Si vienes enfermo, no estás admitido. ¿De qué sirve tener un hospital que no atiende enfermos? ¿De qué sirve tener una iglesia que no le abre las puertas al pecador? ¿De qué sirve tener un grupo de creyentes que no se duelen por la condición espiritual de su sociedad? Y la respuesta siempre es la misma: de nada. No tiene sentido si la religión que profesamos solo nos hace concentrarnos en nosotros mismos, si es dañina para otros o ignora a los necesitados. Dicha religión es inútil. No tiene sentido. ¿Cómo entonces debemos enfocar nuestra espiritualidad, las prácticas que hacemos cada domingo, ahí en un cine? Y no importa dónde sea, puede ser en Desamparados, puede ser ahí en San Pedro, va a ser después, si Dios nos lo permite, allá en Ciudad del Este. Pero ¿cómo enfocar cada cosa que hacemos pensando en aquel que necesita de Jesús? ¿Cómo hacer una iglesia más amigable? ¿Cómo abrir las puertas aún a aquellas personas que son visualmente incómodas para nosotros? Que quizás no tienen los mismos conceptos de agrado, de ornato, de lenguaje que nosotros tenemos. ¿Cómo hacemos que nuestra iglesia realmente conecte con ellos? ¿O los ignoramos? Vemos que eso es un problema. Ahora bien, la segunda cosa que vamos a ver en nuestro pasaje es cómo tener una religión edificante colocando a las personas primero. Para tener una relación, una religión real, edificante, es poner primero a las personas. Vamos nuevamente a nuestro pasaje, Marcos 3, a partir del versículo 3. Dice: entonces, todo el mundo está pendiente, todo el mundo está esperando a ver qué Jesús va a hacer, y entonces Jesús hace algo muy interesante. Dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Qué cosa más interesante. ¿Por qué paró a este hombre y lo puso delante de todos? ¿No era más sencillo simplemente decirle, bueno, ponte de pie y yo voy a hacer el milagro contigo? ¿Por qué le pide que se venga hasta donde él está? Que seguramente estaba muy cerca porque estaba enseñando del púlpito, del lugar donde está, y lo para en medio de todos. Yo creo que la orden de Jesús obedece a la necesidad que tenían los religiosos de ver quién es realmente importante en la sinagoga. Es como decir, aunque ustedes no se habían fijado, aquí está este hombre con una tremenda necesidad. Porque Jesús siempre se enfoca en lo más importante. Jesús está enfocado en aquello que es la parte primordial.
Y esta no es primera vez que Jesús hace esto, de tomar a alguien y ponerlo en el centro. Y cada vez que pasa, Él lo hace precisamente para remarcar una necesidad que se está ignorando. Yo te quiero enseñar un ejemplo nada más. Marcos 9:36, lo vamos a estudiar más adelante, pero yo te estoy dando aquí un spoiler. Marcos 9:36 dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no recibe a mí, sino al que me envió. ¿Sabes qué está diciendo? Porque si tú lees después en contexto, ellos habían estado peleando por quién era mayor, por quién iba a ser más importante. Y Él pone en medio a un niño y Él les dice, esto es lo más importante. Que ustedes sean capaces de abrir su corazón como un niño lo abre a la verdad del Evangelio. Y es que si lo piensas, aquellos que son más inocentes, aquellos que han vivido quizás menos la maldad y la injusticia de este mundo, son mucho más receptivos al mensaje del Evangelio. Y entonces Jesús está diciendo, por lo menos en este caso, quien recibe a alguien tan pequeño, a alguien tan importante, no solo me recibe a mí, sino al que me envió, está haciéndole un favor a Dios. Entonces aquí la pregunta es, ¿recibimos a los niños inmaduros e inocentes? Y no estoy hablando obviamente solamente de niños físicos. Qué bendición que ahora allá en Nova Cinema vamos a tener un buen lugar para nuestros niños. Es una bendición porque creo que va a ser un instrumento para las nuevas generaciones y son muy importantes delante de Dios. Jesús dice de ellos es el reino de los cielos. Pero también esto puede referirse a niños inmaduros en la fe. Hebreos capítulo 5 dice, el autor está reclamándole a los hebreos y le está diciendo, muchos de ustedes deberían ser ya maestros, pero todavía son niños, son inmaduros. Entonces la pregunta es, ¿qué postura tenemos nosotros ante los inmaduros espirituales? Jesús los llama a todos, pone a este hombre en medio y finalmente les pregunta, versículo 4, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Hacer bien en el día de reposo es algo muy interesante. Es la controversia grande ahí. Si tú te fijas, ellos estaban diciendo, bueno, si él sana a este hombre es igual a trabajar, lo podemos acusar de trabajar y lo podemos ejecutar. Bueno, esa es la forma en que ellos pensaban. Pero la pregunta es si la ley, o sea, ahora Jesús está yendo más profundo. La pregunta es si la ley permite hacer bien o mal, salvar o matar en el día de reposo. Él parece dejar la pregunta en el aire. Y si solo leemos Marcos, quizás nos va a quedar esta inquietud ahí, ¿verdad? ¿Qué quiso decir Jesús? No nos va a responder. Pero gracias a Dios también tenemos algunos pasajes que son paralelos. Mateo también y Lucas nos enseñan esta misma historia desde diferentes enfoques. Y en Mateo específicamente, en el versículo 12:11, nos cuenta cómo él en este mismo caso, hablando de esta misma cosa, él hace la pregunta pero les da un ejemplo. Él les dijo, él les ha preguntado, ¿hacer bien o mal en día de reposo, matar, es bueno o dar la vida o sanar? ¿Qué piensan ustedes? Y ahora él mismo, en su misma retórica, les va a contestar o les va a contar esta historia. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cae en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. ¿Cómo va esto? Por si no lo entendiste, dice Jesús. Si tú tuvieras una oveja, algo que para ti es valioso, porque las ovejas eran similares a recursos, era como tener dinero en ese tiempo, y esa ovejita se va en un hoyo en un día de reposo, no me digas que la vas a dejar morir. Es mentira que no vas y vas a tratar de sacarla de ese hoyo. Es porque para ti es valiosa, te arriesgas a hacer algo que realmente no está marcado como pecado. ¿Por qué? Porque la oveja es valiosa para ti. Pero aquí viene la inquietud de Dios. Dice la Biblia, si una oveja tiene valor, pero más valor tiene la persona. Si una persona vale más que una oveja, por supuesto que está permitido hacer bien en los días de reposo. Jesús ha respondido a la pregunta. Sí podemos, y quizás yo lo voy a poner ahí un poco más recalcado, sí debemos hacer bien a las personas primero que a una serie de reglas.
¿Cómo lo ejemplificamos mejor? Hay quienes dicen por ahí que el sistema se hizo para servirnos a nosotros. No nosotros somos hechos para servir al sistema. Esto también aplica en las partes más metodológicas de la ley. La razón de la ley era mostrar la benevolencia de Dios en su estándar perfecto y cuidarnos a nosotros de caer o de hacer cosas que son realmente destructivas. La ley o el propósito de la ley, el propósito del ministerio es la persona. Y en este sentido, esto también aplica perfectamente. El día de reposo, ya se los dijo antes en capítulo 2, pero se lo vuelve a repetir acá, el día de reposo no está hecho para que el hombre sirva el día de reposo. El día de reposo sirve al hombre. Está hecho a causa del hombre, no el hombre hecho a causa del día de reposo. Y es que ahí a veces, como decimos en El Salvador, yo no sé si lo dicen allá, se nos traban las carretas. Y cuando hay un momento a donde uno piensa, es que nuestro manual de operaciones dice que yo no tengo que permitir a un niño en la sala de cine, pero esta persona es la primera vez que viene y no entiende esta regla. Y quizás si yo llego ahí muy molesto y le pido, mire, por favor, vaya a dejar a su hijo ahí al espacio de niños, ella se vaya a molestar y se vaya y nunca vuelva. Ese es un momento y una buena oportunidad para darnos cuenta que el sistema está para servirnos a nosotros, pero nosotros no somos hechos para servir al sistema. ¿Quién debe ganar en una controversia entre cosas y gente? La gente. Siempre. ¿Qué debe ganar entre una regla y la necesidad de una persona? La necesidad de la persona, perfectamente. De eso se trata este pasaje. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Lo tremendo es que al terminar el versículo 4 dice que ellos callaban. ¿Por qué callaban? Yo creo que la reacción puede obedecer a que no entendían las palabras de Jesús. O quizás en el peor de los casos, no les interesaba lo que Jesús les estaba diciendo. Y es tremendo ver cómo quienes se supone que estamos encargados de ser los embajadores de Jesús, nos callamos ante la necesidad de las personas. En Primera de Juan 4:20 dice algo que es realmente chocante. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es bien simple. Si yo digo que tengo una relación de amor con el Señor, pero no amo a mis semejantes, estoy mintiendo. Y ahí tú puedes ver, este es un buen rasgo de madurez espiritual. Si tienes a alguien que se dice a sí mismo espiritual, quizás porque sabe mucha Biblia o porque su retórica es buena y tiene buen discurso, quizás, pero es una persona que a todo el mundo le cae mal o que tiene un problema con todas las personas con las que se relaciona, esa persona realmente es inmadura espiritualmente, si es que es creyente, porque Primera de Juan va todavía más profundo. Dice que si tenemos comunión con Dios y andamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Pero si andamos en tinieblas, eso no se cumple. Entonces es probable incluso que una persona que siempre se lleva mal con los demás, sean hermanos, sean inconversos, sean vecinos, sean compañeros de equipo, lo que sea, pero si tienes una persona que siempre tiene un problema con todo el mundo, puede ser un indicativo que no es un verdadero creyente. Qué tremendo cuando eso es así. Qué tremendo cuando las personas logran ver la necesidad de otros y se quedan impávidos, sin hacer nada. Mira Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabes qué es? Es que es un mandato bíblico que todos tus recursos, que todo lo que Dios te ha regalado esté en servicio de otras personas. Hagamos bien a todos, específicamente y mayormente a aquellos que son nuestros hermanos en Jesús. ¿Se cumple en esto en nuestra vida? Hermano, no sé, pero es que me es bien difícil. Viera que se han aprovechado de mí una cantidad increíble de veces. Claro. Por supuesto, la gente no está ni siquiera obligada a darte las gracias por tu servicio. ¿Cuántas veces le agradecieron a Jesús los milagros que realizó? ¿Cuántas veces la gente fue agradecida con Cristo?
Y muy pocas veces, yo no voy a decir que nunca, pero muy pocas ocasiones vemos a alguien de verdad, agradeciéndole al Señor como es debido. ¿Y dejó de hacer Jesús por eso su servicio a la humanidad? No, la respuesta es no. Él continuó haciendo lo que había venido a hacer porque era la voluntad de su Padre. De la misma manera, yo te animo, de verdad, si eres algo que ha sufrido mucho de otros hermanos, si eres alguien a quien los hermanos de alguna manera se han portado ingratos contigo, no desmayes. Jesús logró soportar este rechazo porque tenía claro el objetivo. Nuestro objetivo es que el mundo conozca a Jesucristo, que otras personas vengan a sus pies, y para eso hay que ejercer un poco de sacrificio. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Y si en lugar de ver al hombre enfermo como un medio para acusar a Jesús, le hubiesen traído a él para que le sanara? ¿Qué crees que habría sentido Jesús? Lo acabamos de ver, lo vimos con los 4 amigos que suben al techo y bajan a su amigo en el lecho, ¿se acuerdan? Él pudo ver la fe de ellos y esto le impactó. Pero ¿qué sucede con aquellos que no estamos dispuestos a utilizar los recursos que tenemos para conectar a otros con Jesús? Que es tremendo, porque lo vamos a ver en el siguiente punto. Pero yo quisiera llevarte más a un pasaje en 2 de Timoteo 2. Ahí dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, es decir, no debe ser peleonero, no debe ser pleitista, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y yo pregunto esta mañana, este pasaje en 2 de Timoteo 2 describe realmente nuestro carácter. ¿Soy así? ¿Evito tener discusiones? ¿Busco siempre el lado positivo? ¿Sufro el agravio de los hermanos inmaduros? No lo sé. Esa es una respuesta que tú tienes que darte con la mano en el corazón y los ojos puestos en Dios. Ciertamente cada uno de nosotros puede mejorar en ello. Yo estoy predicándote a ti, estoy enseñándote el pasaje, pero créeme, al estudiar este pasaje yo recibí mucha convicción de parte del Señor que hay algunas cosas que debo cambiar y son cosas profundas que realmente van a costar, tienen un costo, pero valen toda la pena. Yo quiero contarte ahora solamente de manera breve que Vida Nueva tiene 5 valores. Estos valores mandan y guían todo el ministerio que hacemos. Son 5 valores. Si tú no lo sabías, yo te los dejo aquí en esta pantallita para que les tomes fotos, o igual tienes la presentación ahí y yo puedo hacer allá que hermano José pues te la pase más adelante, pero estos son los 5 valores de Vida Nueva. Y en el número 3 está uno que yo creo que debemos practicar siempre. Número 1, la intimidad con Dios es nuestra prioridad. Vamos a enfocarnos a que antes de hacer algo por Dios, debe ser algo con Dios. Ser es más que hacer. Por eso, la intimidad con Dios es nuestra prioridad. La Biblia es nuestra autoridad. No tenemos una máxima figura a quien rendirle pleitesía y quien dicte a dónde va a ir la iglesia, si no es la palabra de Dios. Así debería funcionar. El día que alguno de nosotros tome atribuciones que no le correspondan, fíjate bien y regáñanos, porque nuestro valor número 2 es que la Biblia es nuestra autoridad. Pero el valor número 3 es algo en el que yo quiero centrarme esta mañana y es algo que nos enseña el pasaje por todos lados. La gente es nuestra razón de ser. Si tú haces ministerio, si tú sirves en un ministerio de Vida Nueva y no te gusta la gente, creo que tienes un problema. Servimos a la gente. Existimos por la gente, porque la forma en que glorificamos a Dios es trayendo fruto a su nombre. ¿Cómo damos fruto? Trayendo nuevas almas a Cristo. Ese es número 1. Número 2, cambio de carácter. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu en otros, ayudándoles a también madurar. Y tercero es el recurso que yo pongo para la expansión del reino. Mis tesoros también son una manera de dar fruto. Y la pregunta esta mañana es, ¿estás ocupando tu talento, tu tiempo y tus tesoros para glorificar a Dios? ¿Estás ocupando todo tu esfuerzo ministerial, tus dones y todo lo que tienes para que la gente conozca a Jesús? ¿Es la gente la razón por la que ministras?
Es una excelente pregunta. Y solamente para no dejarlos ahí solo puestos, la rectitud es nuestro estilo de vida. Debemos vivir vidas santas para dar ejemplo de cómo es Jesús. Y la excelencia es nuestra norma. Tratamos de hacer todo lo posible por hacer las cosas de la mejor manera. Estos son los 5 valores de vida nueva, pero yo te llamo al número 3 siempre. La gente debe ser nuestra razón de ser, porque una iglesia madura entiende que el objeto de su ministerio es traer la gloria a Jesús, lo que está ligado directamente a servir a las personas. Debemos servir a las personas, debemos ministrar a las personas, debemos centrarnos en ellas. No como que las personas sean la razón de ser, es que son el medio por el cual yo puedo exaltar a la razón de ser de mi ministerio. Sirviendo a las personas, trayéndolas a Jesús, ayudándoles a madurar, doy gloria a Cristo. Y ese es el propósito último de una iglesia, siempre. Una última cosa. Vamos a ver algo que va a estar allí a partir del versículo 5. Para tener una religión realmente edificante, consciente que Dios perfeccione a otros. Permite que Dios perfeccione a otros. Versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Qué tremendo cómo termina esto. Y yo pregunto, ¿qué reacción tenemos cuando un pecador viene al arrepentimiento a la iglesia? ¿Qué reacción tenemos cuando vemos que alguien que ha luchado y ha luchado y ha luchado con un pecado específico finalmente viene a los pies de Cristo? ¿Nos alegra? ¿O decimos, bueno, la iglesia se está poniendo fea? Ay, con ese tipo de gente que se va a reunir aquí ahora, quizás yo tengo que buscar otra congregación un poco más, no sé, más sana. Uno puede decir un montón de cosas allí. ¿Cuál es nuestra reacción cuando alguien realmente recibe la restauración de Jesús? Quizás somos incrédulos y decimos, yo no le creo que este borracho haya dejado la bebida. Yo no le creo que este adúltero finalmente haya restaurado su relación. Yo no le creo. Nos ponemos cínicos. ¿Qué hacemos? Vamos a ver que la reacción de estos personajes religiosos realmente es reveladora. La reacción de Jesús es muy triste. Él ve que todos callan, ve que nadie está haciendo nada por este hombre con la mano seca y primero se molesta. La reacción primero de enojarse con aquellos que han callado ante el llamado a despertar y ser conscientes de las necesidades de los demás, nos muestra a un Dios que le molesta que no seamos como Él. Déjame explicarte. Mateo 5:44 dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Para ser un verdadero hijo de Dios, debes ser benigno. Debes ser misericordioso. Es lo que dice Efesios 4:32. Antes, sed benignos, teniendo la oportunidad de desquitarte, teniendo la fuerza para vengarte, eliges hacer bien. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero muy importante que seamos como Dios. Y cuando no somos como Dios, no solamente se enoja, sino que lo ve con tristeza. Es terrible lo que está pasando ahí, porque la segunda emoción de Jesús es más intensa. El verbo en griego es todavía más intenso. Él se entristeció con una profunda tristeza. Esta mezquindad marca perfectamente la condición de la naturaleza humana carnal. Es como decir, en este mundo el único que importa soy yo, y Dios se entristece profundamente cuando tenemos corazones duros. Salmos 81 lo dice. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Que no nos pase. Si nuestro corazón está duro, si nuestro corazón no da cabida a las necesidades de otros, si no enfocamos nuestro ministerio como a la gente, entonces Dios no se va a ocupar de nuestros enemigos.
tremendo el lamento que hace Dios. No sé si lo ves. Dice, si ustedes me hubieran hecho caso, si ustedes hubieran abierto a mí su corazón, yo me habría encargado de todos sus problemas. Pero no fue así. No solamente es triste, sino que es peligroso. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, entre ellos el asesinato. No sé si lo logras ver. Personas que tienen una dureza de corazón, no le abren su corazón a la necesidad de los demás, no les importa el mundo, solo tienen un objetivo, ahora están planeando. Después de haber visto este gran milagro del Señor, están planeando cómo destruir a Jesús. Es tremendo. Jesús le sana y el milagro es maravilloso. Le fue restaurada sana, dice, no sé si lo leíste allí en el pasaje, pero vamos al final, dice la mano. Extendió la mano y la mano le fue restaurada sana. Quiere decir que en algún momento esa mano estuvo sana. Se le fue restaurada. Él la perdió y la volvió a ganar. Tremendo, porque esto es otro argumento para este creyente que está estancado en un pecado. Dice 1 de Pedro 1:8. Si no estás creciendo, porque antes de esto el pasaje de Pedro está diciendo que debemos crecer en el discipulado. Si no estás creciendo, dice, por si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estás creciendo, estás súper bien, estás dando fruto. Pero dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cómo se nos seca la mano? Dejando de usarla para el Señor. ¿Cómo perdemos capacidades ministeriales? Cuando ya no ponemos nuestro servicio y nuestros talentos a la obra de Cristo. Así se nos puede secar la mano. Se nos olvida lo mucho que Cristo nos ha perdonado y nos entregamos al pecado, o simplemente nos hacemos invulnerables al llamado de Cristo. Y esto es un problema, porque finalmente vienen los religiosos, al ver este milagro, lo que hacen es, ¿saben qué? Vamos a reunirnos con los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Los herodianos son el partido político contrario a los fariseos. Eran aquellos que estaban del lado de Herodes, los que se ponían con la política. Unos eran religión, otros eran política, y casan religión con política para destruir a Jesús. Son capaces de ponerse de acuerdo con sus peores enemigos, con el único objetivo de destruir a Jesús. Y los vamos a ver más adelante, tratando continuamente de hacerlo. Pero entonces aquí viene el problema. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás tú? Mira Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué estamos aquí? ¿Es nuestra religión un medio para que el pecador se acerque a Jesús o simplemente un instrumento del destructor? ¿Quién nos está usando? Te dejo un último ejemplo. Esta es una pintora apellidada Jiménez, que es una pintora española, a quien le fue encargada la restauración de una obra de arte del siglo pasado, 1930. Es esta obra, se llama Ecce Uomo. Este hombre, ¿verdad? Es una pintura de Jesús que con el tiempo se había ido deteriorando por las inclemencias, ¿verdad? Es complicado mantener. Quienes saben de arte saben que una pintura es difícil de mantener como tal. Entonces contratan a esta pintora y esta pintora hace un trabajo de restauración que se ha vuelto viral, que ha sido antológico. Aquí te dejo el resultado. Así quedó la obra de arte después que esta mujer la restauró. ¡Qué tremendo! Cómo a veces somos llamados a restaurar a este mundo, pero lo que hacemos es destruirlo. Con nuestras pinceladas de legalismo, con nuestro egoísmo, lo deformamos. Lo que debería reflejar a Jesús termina siendo una mala caricatura de Él. Y es tiempo, yo quiero llamarte a la convicción que es tiempo que nuestra religión, la verdadera religión, sirva siempre para que otros sean restaurados por Jesús. Que seamos agentes de edificación y no de destrucción, porque cerrar nuestro corazón al llamado de Jesús es la cosa más triste que nos puede pasar. Sin embargo,
Cuando realmente le abres tu corazón a Cristo y dejas que Él te use como un puente para que otros sean bendecidos por tu ministerio, ahí encontramos la razón de la vida cumplida. Mi deseo es que esto sea parte de tu ministrar de aquí en adelante. Cárgate por la necesidad del mundo, trabaja en favor de las personas y deja que Cristo les restaure, alegrándote por la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Y así puedes tener una religión realmente edificante. Te dejo este mensaje y esta inquietud para que juntos busquemos al Señor en esta nueva oportunidad que se nos va a presentar a partir de la próxima semana. Te dejo mis saludos, un fuerte abrazo y ahora te dejo en manos del equipo de San José para que terminen este servicio. Que el Señor te bendiga.